Adora al Señor. Alaba al Señor. Porque es como lo declaramos, que mientras lo alabamos, que mientras lo adoramos, hay murallas que caen. El Señor obra a nuestro favor. Gracias, papito. Cierra un momento tus ojos ahí donde estás, porque vamos a darle gracias al Señor. Amado Jesús, amado papá, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Un día más nos das de vida, un día más nos permites estar aquí para poderte alabar, adorar, para exaltar tu santo nombre, Señor, aún para poder escuchar tu palabra, papá. Creemos, Señor, y queremos que nos hables. Toma control de nuestra mente, toma control de nuestro corazón, toma control de todo nuestro ser, porque, Señor, queremos rendirnos delante de ti, queremos escuchar tu voz y realmente en esta mañana queremos escuchar tu voz. Por eso, Espíritu Santo, dile: amado Espíritu Santo, te doy la libertad de que tú hagas lo que tú quieras hacer conmigo, porque eres tú quien me conoce, eres tú quien sabe lo que yo necesito. Por eso pongo mi vida delante de ti y te doy la libertad de hacer lo que tú quieras. Gracias, papito. Gracias, amado Jesús. Toda la gloria, honra, alabanza siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de que tomes tu lugar. Amén. Antes de que tomes tu lugar, dale un abrazo así bien con cariño a la persona que tienes a tu lado. Dile: estoy muy feliz realmente de verte aquí. Si no le conoces, aprovecha a darle tu nombre, porque no hay nada más lindo que podamos reunirnos todos juntos para alabar al Señor. Amén. Ahora sí, tomen sus lugares, amados hermanos. Ay, ay, ay. Amén. ¿Cuántas han ido al retiro de mujeres? Ah, bien, valientes, ¿están fuertes? Qué cosa, Dios, ¿no? Estamos fuertes, estamos felices, agradecidas al Señor por todo lo que ha hecho durante el retiro, y el Señor nos sorprende de diferentes maneras y el Señor lo hizo una vez más. Pero para decirles, ¿no? Yo anoche, sí, ahí somos muy bendecidas espiritualmente, pero yo sinceramente estaba muy cansada. Llegué a casa y lo que yo quería era no sentarme o bien en el sofá o dormirme y no sé, no ver algo para distraerme. Tenía hambre, quería comer, pero o sea, quería así, ¿no? Como que botarme y relajarme. Pero ahí hoy me tocaba ministrar ser la transmisora de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y ahí tenía que decidir entre dos cosas, ¿no? Entre largarme ahí, echarme y descansar, o, ¿no? Ahí ponerme delante del Señor y una vez más, no decirle: Señor, aunque aquí en el transcurso de lo que vayamos hablando les voy a contar qué es lo que pasó. Pero el punto es que ahí, no, con todo el cansancio que estaba sintiendo, más bien mi pequeño se había dormido y le digo a mi esposo: me tengo que preparar porque mañana voy a dar el mensaje. Y mi esposo me dice: no hay problema, me dice, anda, prepárate. Y yo me fui, ¿no?, al cuartito de Joshua, y ahí tuve un tiempo fue algo muy hermoso que viví en ese momento, porque no solamente agarré, no, a ver, Señor, ¿qué quieres decir? Y al azar, no, así, no, sino realmente estaba yo necesitando, creo, del Señor, no sé, pero pasó algo muy bonito. Y ahí es donde, no, yo iba repasando lo que hoy les voy a transmitir. Y les digo, lo iba leyendo y yo me ponía a llorar porque es una confrontación muy fuerte. Por eso prepara tu corazón, prepara tus oídos, porque el Señor te va a hablar, nos va a hablar. Amén.
Él no deja de hacerlo. Yo sé que muchos saben este texto incluso de memoria, pero vamos a meditar en esto. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. No sé por dónde exactamente nos va a direccionar Dios, pero sé que nos va a direccionar a lo que Él quiere. Juan capítulo 10, versículo 27. Se las voy a leer en la versión Reina Valera y también en la versión del lenguaje actual. Amén. Si no lo encontraste, ahí está en la pantalla, dice, y si quieres puedes tomar apunte, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En la versión del lenguaje actual dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él los conoce a ellos. Mis seguidores me obedecen, ¿no? Está ahí descifrado de un modo en el cual podemos tal vez hasta entenderlo mejor, pero aquí de este texto vamos a meditar en este texto y vamos a ver tres cosas bien importantes que nosotros como hijos de Dios tendríamos que hacer. Primero nos dice: mis ovejas, y en la versión actual dice: mis seguidores me conocen. La primera pregunta de esta mañana es: ¿conoces a Dios? Pero verdaderamente, ¿conoces a Dios? Puedes estar mucho tiempo en la iglesia. Yo no sé cuándo tú le has entregado tu corazón al Señor, pero te pregunto, ¿lo conoces? En todo este tiempo, ¿lo has llegado a conocer? ¿Sabes quién es Él? Aquí habla de seguidores. Y algo para que entiendas. Alana, ven, me vas a ayudar. Quiero que esto lo visualices porque quiero que se te quede en la cabeza. La Biblia nos habla de seguidores. Me vas a seguir, ¿ya? Pero me vas a seguir. ¿Me estás siguiendo? Seguime. Seguí siguiéndome. Seguí siguiéndome. ¿Todo el día me puedes seguir? ¿Será? Cuando su mamá le llame se va a desaparecer. Gracias, mamita. Se han dado de cuenta, ¿no ve? Seguidor, ir detrás. Y yo hubiera hasta querido testarla de verdad, todo el día siguiéndome. Va a llegar un momento donde tal vez va a ver a sus amigos. Y va a estar ahí, ¿no? Pero todo el día tengo que seguirle y seguir. Tal vez va a durar un día. Pero ahí tal vez 2 ya se le va a hacer difícil. Al tercero probablemente va a desistir. Y Jesús en su palabra se refiere más o menos a esto. Seguidores, seguir, estar. Ahora, si Alana me siguiera a mí por una semana, va a conocer mucho mejor quién soy yo. Porque va a conocer mi casa, va a saber cómo duermo, va a saber cómo me levanto, va a saber en qué momento reniego, a qué momento tengo hambre, en qué momento me siento feliz. Y si ella me siguiera constantemente, me va a conocer mucho mejor cada vez, ¿cierto? A eso se refiere. Tú conoces al Señor. El Señor nos está diciendo que tenemos que ser sus seguidores. Y cuando nosotros somos sus seguidores, lo llegamos a conocer mucho más y mejor. Algo que tú tienes que saber y entender es que Él te conoce. Aquí en la versión actual decía: mis seguidores me conocen y yo también los conozco. Y tenemos un Dios que es personal. Dios nos conoce a nosotros de manera individual. Él sabe quién tú eres, sabe qué tú piensas, sabe. Y Él quiere tener una relación con nosotros de manera personal.
¿Sabes? Yo me ponía a meditar en esto y yo le pedí a Nana que me diga, porque ayer mientras leía venía esto a mi mente, ¿no? O sea, alguien siguiendo. Y ahora hay algo. Yo sé que Alana en un momento tal vez se va a aburrir, a no ser que me quiera mucho, que no sé, pero tal vez le va a parecer hasta bueno. Pero a ver, imagínate que tú estás enamorado de alguien, amas a alguien. A veces dicen, no, detrás de ese chico nomás estás, ¿no? ¿Por qué? Porque le ama. Y si fuese que tienes que seguir a alguien que amas, el seguir no va a ser un peso, no va a ser algo chato, no va a ser algo tedioso, sino va a ser, wow, no, o sea, no, yo quiero estar cerca porque amo a esta persona. Me encanta escucharle, me encanta estar cerca, me encanta cómo zonca, me encanta cómo... ¿Por qué? Porque lo amas. ¿No es cierto? Ahora, el seguir, mira, aquí estaba buscando ahí de manera, ¿no? El seguir aquí lo describe como estar en el mismo camino con alguien, es decir, acompañar, seguir y alcanzar. Quiero que leas conmigo el libro de Mateo 16, 24. Yo creo que hay alguien que ha venido por primera vez, está de visita, te han traído. ¿Nadie? ¿Todos son de la casa? No se asuste. Bienvenidos, amados hermanos. Siéntanse en casa, es una alegría recibirlos. Amén. Qué lindo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, es una decisión que tomamos de entregarle nuestra vida a Él y de seguirle, ¿no es cierto? Ahora, en Mateo 16, 24 dice, en la versión Reina Valera dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra vez, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí nos está diciendo, ¿quieres seguirme? Tienes que hacer lo siguiente. Primero, negarte a ti mismo. Esto quiere decir, tienes que renunciar a tu yo. Porque quien tiene que tomar el centro de tu vida ya no tiene que ser tu yo, no tus voluntades, lo que tú quieres. Quien tiene que tomar el centro de tu vida es Dios, es Jesús. Esto quiere decir que tienes que descartar tus propios intereses y placeres personales. ¿Esto es fácil? ¿Es fácil? No, ¿no ve? Porque si sabes que la Coca-Cola es dañina, si sabes que la Coca-Cola te hace mal, pero no le ves con hielito frito, no te da ganas de seguir tomando. Sabes que hace mal. ¿Por qué? Porque a veces el negarse a sí mismo, mismo sabiendo que eso nos hace mal, no ve el gustito, ¿no ve? A veces somos así. Y aquí está diciendo que lo que uno tiene que hacer, si quiere seguirlo, es primero negarse a sí mismo. Y sigue diciendo, y tome su cruz. Tome, mira, y tome. Aquí está diciendo, Jesús no te dice, seguime, has decidido seguirme, yo te voy a poner una cruz. A veces lo hacemos como si Dios o Jesús nos pusiese una carga y ahí estamos, qué difícil es seguir al Señor, qué pesado es tan difícil este camino, es tan complicado. Aquí nos está hablando de que se trata de que tú tomes, o sea, tú decidas, tú digas, yo decido tomar esta cruz y seguirle. Ahora, esto de tomar es levantar y colocar sobre sí mismo, que tú decidas llevar. Ahora, quiero darte este dato. La cruz, este dato interesante, la cruz era un instrumento de tormento y muerte
de tormento y muerte. Jesús pide que cada uno esté dispuesto a morir con tal de seguirlo. El ser discípulo de Jesús implica un compromiso total. Y después dice, sígame. ¿Sabes? Para seguir a Jesús vas a tener que realmente decidir entregar todo de ti. Y es algo que como hijos de Dios aún a muchos les cuesta. Porque aún muchos quieren hacer su propia voluntad. Aún muchos quieren seguir haciendo lo que ellos mismos quieren, lo que a ellos les agrada, lo que creen que puede estar bien. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Lo estás haciendo? ¿Eres capaz realmente de renunciar a todo con tal de seguir y conocerlo más a Él? Porque el único modo en que tú lo conozcas es estando cerca. Y el estar cerca es renuncia. Si quieres llegar a ser un discípulo de Jesús, en cuanto a fe, en cuanto a práctica, en cuanto a seguir sus enseñanzas, vas a tener que seguirlo. Vamos a seguir. El seguir requiere de algo que yo haga, requiere de algo que yo decida. Y sigue diciendo, mis ovejas oyen mi voz. En la versión, en el lenguaje actual dice, reconocen la voz de su pastor. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Algo que los jóvenes hacen hoy en día no es seguir, no sé si han visto eso, si tienen redes sociales, dice síganme en mis redes sociales. Y solamente llegas a seguir a alguien a quien tienes interés de conocer o te interesa lo que esa persona hace, ¿no es cierto? Y el seguir a Jesús, si nosotros hemos decidido a Jesús es porque creemos en Él. El creer en Él es el que podamos creer en Él depende de nuestra fe. En el libro de Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El hecho de que tú en este momento estés escuchando la palabra de Dios está haciendo que tú, o sea, digas, wow, entonces es así. Estás conociendo quién es Él y tu fe aumenta. O sea, es como que es el Espíritu Santo hablándote y tu fe aumenta. Ahora, aquí nos habla de reconocer la voz, de reconocer su voz. Ahí va la otra pregunta. O bueno, el otro detalle. ¿Tú de quién consigues reconocer mejor su voz? Ahorita te hablo en tu casa. Tal vez de tu esposo, ¿verdad? De tu esposa, tal vez de tus hijos. Si ahorita ponemos entre varias personas y alguien habla, si por ejemplo habla, no sé, si aquí estuviera el Jonathan y empieza a hablar en fuerte, por más que haya muchas personas, yo voy a saber que es él quien está hablando. ¿Por qué? Porque es mi hermano, me relaciono con él y ya reconozco su voz. Ahora, si otra persona con la que no me relaciono mucho habla y me van a decir, a ver, ¿quién está hablando? Yo no voy a saber. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, no la conozco. No me relaciono con esa persona. Entonces va de nuevo al camino. Solo puedes reconocer la voz de quien conoces. Ahora, tú reconoces la voz de Dios, reconoces cuando es Dios quien te está hablando.
Y ahí viene la segunda cosa. Le escuchas, le oyes. A ver, primero en Mateo 13:9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto quiere decir, o sea, que atienda y que obedezca. ¿Quién es mamá? Cuando el hijo no te obedece, ¿qué es lo que dices? O si eres papá. Yo sé que cuando el hijo está haciendo lo que quiere o cuando el hijo no está obedeciendo, generalmente lo que yo escucho de la boca de un padre o una madre es: este chico no me obedece, así, no me escucha, ¿no? Pero a ver, no me escucha, yo le digo no hagas, no vayas y no me escucha. Ahora, tú le hablas. ¿Y por qué dices que no te escucha? Porque no te obedece. O sea, aquí está hablando de que el oír no solamente es el hecho de que tú estés sentado aquí y estés de manera literal escuchando. El Señor va a considerar de que tú estás escuchando cuando tú decidas obedecer a lo que Él te está diciendo. Eso quiere decir que puedes estar aquí, pero si tú no eres capaz de obedecer lo que Él te está diciendo, en realidad no estás escuchando absolutamente nada. Y ese es el problema. A veces pensamos que con el simple hecho de escuchar una prédica, de simplemente, a ver, voy a leer por cumplir la Biblia, voy a estar en la iglesia porque si no estoy me van a observar y me van a reñir, eso no quiere decir que estés escuchando la voz de Dios. Tú vas a estar escuchando la voz de Dios cuando realmente prestes atención a lo que Él te esté diciendo y decidas obedecerlo. Y el obedecerlo te va a llevar a conocerlo cada vez mejor. Y el hecho de que tú lo conozcas cada vez mejor va a hacer que para ti sea mucho más fácil el reconocer cuando Él te hable. Y llegar a niveles mayores que a mí me encanta. Y yo deseo, anhelo llegar mucho más todavía. Ayer en el campamento yo me sorprendí y, o sea, yo soy mucho así de observar y ver la fe de las personas, lo que otros viven, porque a mí me encanta empaparme de eso y decir, no, yo quiero llegar a eso, yo quiero más, yo quiero crecer. Y algo que me encantó ayer fue las que estuvieron, saben, una hermana de la iglesia nos contó el testimonio de algo que Dios le había mostrado. Y yo luego pensaba y decía, wow, o sea, esta hermana, Dios le habló algo y ella lo dijo en su testimonio, dijo, Dios me habló y yo en un momento, ¿no? Ella tenía la decisión de obedecer a lo que Dios le había hablado o simplemente dejarse dominar por el miedo o el cuestionamiento o pensamientos y no dar lugar a lo que Dios le había hablado. Y yo pensaba y yo decía, tal vez si ella no hubiera obedecido la voz de Dios, no hubiera sucedido lo que al final pasó. Dios le había dicho a esta hermana lo que Él quería hacer con la vida de las mujeres y de que el Espíritu Santo se iba a derramar. Y literalmente pasó eso. Ella dio su testimonio, ¿no? Que fue más que una instrucción, era hasta un puxón de orejas, o sea, era un moverte de lo que Dios quería de nosotros. Y de repente cuando terminó de hablar, no, estaba empezando a orar y de repente nomás el Espíritu Santo se empezó a mover de una manera sobrenatural. Y yo veía y era, o sea, wow. Y fue gracias a que esta mujer aprendió a escuchar la voz de Dios y no solamente a escuchar, sino a obedecer. Y el obedecer requiere de fe y la fe es creer y creer en alguien que tú conoces. Solo el que tú conozcas a Dios vas a saber que Él te está hablando y vas a tener la seguridad de que Él te está llevando a dar pasos seguros y que Él no te va a fallar. Si pudiéramos entender esto.
Por eso ayer yo veía, yo decía, wow, Señor, qué lindo que todos tuviéramos ese coraje, deberíamos llegar a esto. Escuchar, el oír, la obediencia. Solo estos días yo estaba así, estoy buscando al Señor, pero era como que, ¿sabes? Cuando sientes que el Señor queda en un silencio, parece que estás buscando, pero parece que no hay respuesta. O sea, parece que no consigues percibir, pero estás buscando, pero Él como que cadena, ¿no? Y yo estaba en un momento de esos y yo le decía, Señor, hay cosas que estoy viendo que yo no comprendo. Y lo peor es que necesito que me hables. Y más todavía, y yo le había pedido al Señor, le dije, Señor, hoy es la voz de Dios y yo quiero oír tu voz. Pero peor, nomás en silencio estaba. Y yo le decía, Señor, no, ¿cómo así? Voy a dar el tema y no, ¿qué pasó? ¿No? Y estaba así con ese corazón y en un momento ahí el enemigo viene, ¿no? Como para decirte, en vano estás buscando. Y ahí, pero yo le dije, o sea, ahí es, ¿no?, donde uno tiene que decidir. Y yo le dije, nada, ¿crees que esto me va a parar? No me va a parar. Yo voy a seguir orando, yo voy a seguir buscando. Y mientras estaba así, Señor, yo voy a seguir. Esto no me va a parar porque yo lo que deseo es conocerte, le decía. Y no voy a parar, voy a seguir buscando de ti. Voy a seguir. Y en eso que estaba así, yo voy a seguir. Ahí escuché la voz del Espíritu Santo, porque fue una cosa así que vino así de repente y no es algo que se me hubiera ocurrido en el momento. Pero vino este texto que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso yo se lo había compartido a mi esposo y le decía, estaba así, pero luego me sentí feliz porque el Espíritu Santo me consoló, porque me dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso para mí era, epa, tranquila. Tú crees que no estoy por aquí, pero yo estoy bien aquí y lo que yo estoy haciendo es formarte, lo que yo estoy haciendo es moldearte. Lo que para ti hay cosas que no entiendes, tranquila, porque soy yo quien está trabajando. Pero llegamos a esto cuando nosotros decidimos tener relación con Él. Y voy de nuevo, por eso es importante y que domingo a domingo te dice, lee mi palabra. Conóceme, porque el Señor nos habla inclusive a través de su palabra. Porque ese texto que te dice, bástate en mi gracia, es un texto que está en la Biblia. Y si yo no lo hubiera leído, tal vez Dios me hubiera dado de otra manera, no sé, pero ha sido el modo en el que me ha hablado en ese momento. Y el Señor quiere hablarnos de diferentes formas, pero en una de las principales, de las maneras de las cuales podemos conocerlo es a través de su palabra. Ahora, obedecer. ¿Obedeces a lo que Él te dice? ¿Estás aquí dispuesto? Primero te dijo, ¿quieres seguirme? Negarte a ti mismo. Y esto es de día a día. Ahora, ¿estás dispuesto a obedecerle? En el libro de Lucas 6:46, el Señor nos confronta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? En la versión actual dice,
Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. O sea, simplemente no me obedecen. Hay personas que dicen, Señor, Señor, estás aquí, tal vez hasta estás cantando, te sabes las canciones, estás sentado y dices, sí, el Señor, yo conozco al Señor, yo le amo al Señor, yo le sigo al Señor. Pero aquí la palabra nos está confrontando y diciendo, hay muchos que me dicen, Señor, Señor, pero no me obedecen. Siguen haciendo su propia voluntad, siguen haciendo su querer, siguen confiando en sí mismos. En Juan 14:15, Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Y si ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Hasta ahí nomás. Ustedes van a demostrar que me aman si cumples mis mandamientos. La única manera de demostrar amor a Dios es si lo obedeces. Si tú obedeces al Señor, vas a estar realmente demostrando que tú lo amas. Si yo ahorita pregunto, ¿cuántos aman al Señor? Sé que algunos van a levantar la mano, o tal vez todos, y tendría que ser así. Pero ¿realmente estás demostrando ese amor obedeciendo lo que Él te dice? ¿Estás demostrando ese amor haciendo lo que a Él le agrada? ¿Estás demostrando ese amor negándote a ti mismo, a tu voluntad? Todo padre sabe, todo quien es papá sabe que el mejor regalo que uno puede recibir como padre es la obediencia, ¿sí o no? ¿Papás? ¿Sí o no? ¿O prefieren un auto, una casa y que el hijo se friegue? El mejor regalo que uno puede recibir es la obediencia. El hecho de que ahora yo sea mamá, a mí me enseña mucho y puedo entender, creo, mucho más el amor de Dios como un padre. Porque algo que yo veo, y a veces ahí es donde yo me analizo y recapacito, ¿no? A veces los papás, por eso dicen, quien aún no es papá, por eso tu papá te dice, cuando seas padre, pero vas a saber, así, vas a ver. ¿Por qué? Porque realmente las cosas cambian, hay cosas que las entiendes mucho mejor todavía. Cuando un padre le dice a un hijo, no hagas, ¿por qué es? ¿Por fregarle la vida? No, siempre es porque un padre desea el bien para su hijo. Ahora, cuando un padre le direcciona a su hijo, le dice, hey, limpia tu cuarto. ¿Por qué es? ¿Porque quieres fregarle la vida y esclavizarlo? Absolutamente no. Es porque sabes que si se mantiene así un desorden, no limpia, se mantiene un desorden, ahí está, y lo dejas, lo puedes dejar ahí vivir en ese chiquero, más adelante eso le va a afectar en su vida. ¿Sí o no? Si le mandas a tu hijo a lavarte los dientes todos los días, ¿es por fregarle la vida y quitarle su tiempo? No, porque sabes que tú has palpado de que si no se lava los dientecitos, más adelante va a perder y eso le va a ocasionar problemas económicos, tal vez hasta en su autoestima, porque no va a tener sus dientes, los va a tener dañados. Entonces uno como padre busca lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Por lo menos un buen padre siempre va a buscar y hablar a sus hijos buscando el bien. Pero muchas veces cuando somos hijos no podemos entenderlo ni verlo de esa manera. Porque generalmente lo que uno entiende es, no, mi papá me molesta nomás, no me deja, ¿no? Limpia, ¿para qué? Si igual se va a desordenar. A la final ya, y a veces con qué lo soluciona, le dijo, ya déjame mi vida, ya igual yo me voy a fregar. ¿Cómo se siente un padre al escuchar esto? Se siente mal, ¿no es cierto?
te va a doler. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a su hijo, lo que más desea uno es el bien de su hijo. Yo el otro día les contaba un ejemplo de que a Joshua todavía recién va a ser 3 años, mi hijito. Y yo le decía, Joshua, no hay esa, le voy dando advertencias, ¿no? Joshua, no hagas ciertas cositas que todavía está aprendiendo. Joshua, no hagas, Joshua, no hagas. Y seguía haciendo. Hasta que él sabe que llega un punto donde hasta puede, ¿no?, ahí ser corregido. Y yo le digo, Joshua, me pongo a su altura, Joshua, ¿vas a obedecer a mamá? Así me dijo, Joshua, a ver, te estoy hablando en serio, hijito, ¿vas a obedecer a mamá? Y ahí, ¿no?, lo hice sentar y le empecé a explicar. Le dije, hijito, si mamá te dice las cosas, no es por fregarte, no es para molestarte, es por tu bien. Tienes que saber que si mamá te está corrigiendo algunas cosas, es porque quiero tu bien, tú estás aprendiendo. Yo sé que hay cosas que quieres hacer a tu manera, pero hay cosas que no están bien. Y que mamá sabe por qué te dice las cosas. Y si tú no me obedeces, hijito, yo voy a tener que corregirte. Pero sabe que no te voy a corregir porque te odie o porque no te quiera. Es al contrario, es porque yo te quiero mucho, tu mamá te quiere mucho y deseo tu bien. ¿Entendido? Ya dice 100. Mira, yo una simple mortal, intentando hablar con mi hijo, y realmente si él no sigue obedeciendo, va a recibir corrección. Y voy de nuevo, ¿por qué? Porque quiero lastimarlo, no, porque lo amo. Y yo quiero que él crezca como un hombre de bien. Cuánto más es el amor de Dios hacia nosotros y desea nuestro bien y nos habla de una y otra manera. Hijito, no es por aquí. Hijito, no hagas esto. Hijito, hace esto. Esto te va a dar el bien. Esto va a ser tal. Pero a veces nos cerramos tanto que no queremos obedecerle y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y a veces el hecho de que tal vez estés viviendo lo que estés viviendo no es porque Dios te está castigando, porque Dios te ha abandonado, porque a veces somos así. Nos pasa algo malo y es Dios, ¿por qué me has dejado? Todavía voy a la iglesia. Y Dios debe ponerse ahí de brazos y decir, vas a la iglesia, ok, pero ¿me escuchas? Yo te hablo, pero ¿me obedeces? Estás ahí, ok, pero ¿estás realmente escuchándome? ¿Estás dispuesto a obedecerme? Y a veces no lo hacemos. Mi hermano, mi hermana, nos estamos perdiendo de mucha bendición. Y ¿sabes qué? Hay cosas que no recibimos de Dios, no porque Él no nos los quiera dar, es porque nosotros no decidimos obedecerle ni escucharle. El otro día yo conté el testimonio algo que me impactó también fue el testimonio de una hermana, una hermana, ¿no?, de la iglesia, que en el último ayuno que tuvimos dio su testimonio sobre cómo Dios le había bendecido, no le había regalado la cocina de sus sueños. Y cómo Dios le había puesto, ¿no? Y ella decía, yo lo que he decidido es, ¿no? El Señor me ha dado, dice, ¿no?, mi cocina de mis sueños. Yo pensé que eso no iba a llegar, pero ha llegado. Y yo he decidido que de cada cosita que hemos comprado, he decidido separar el 10%, decía. Mira, y ella decía, no se me ha escapado nada, hasta de un cable yo he dado el 10%. Y yo me ponía a pensar, ¿qué trabajo ha debido dar eso? Pero era su fe, porque ella decía, si el Señor me está bendiciendo y dice en su palabra que yo tengo que dar el 10%, yo voy a separar eso. ¿Por qué? Porque ella tenía fe, creía en el Señor y era un modo, ¿no?, de obedecerle al Señor. Y ella decía, y yo he decidido hacer eso, y cuando hemos terminado he contabilizado todo lo que ha dado y he decidido dar mi diezmo, he decidido ofrendarlo, darlo al Señor eso. Y ella luego decía, y eso se ha multiplicado, el Señor me lo ha devuelto 3 veces más.
Y ella decía, no, el Señor puede hacerlo. Y estábamos muchos ahí. Y ese tipo de escuchar esos testimonios son modos en los cuales Dios nos habla. Y para mí era, hey, si yo lo he hecho en ella, yo lo puedo hacer contigo. Pero simplemente se trata de que me obedezcas, de que creas en mi palabra, de que yo puedo hacerlo y que si tú me crees y lo haces, me obedeces, vas a ser bendecido. Y Dios desea para nosotros como sus hijos que tengamos una vida buena, que vivamos la plenitud, no como algunos creen que aquí estamos para llorar y sufrir y sobrevivir. Como les decía, si bien hemos hablado que el negarse a sí mismo es cargar una cruz, y el cargar una cruz parece algo bien pesado, ¿no? Bien difícil, no da, y a veces así nos ponemos en esa condición, no va a dar seguir a Jesús, es muy difícil seguir a Jesús. Pero cuando en realidad si solo lo conociéramos y entendiéramos que lo que Él nos pide, aún cosas, les ponía el ejemplo de la Coca-Cola. Si tú realmente entendieras, no, yo decido desde hoy, ojo, no es, creo que es una decisión muy personal, cuidado. Pero si tú dices, no, voy a poner el ejemplo de la Coca-Cola. Por una cuestión de salud, yo, por ejemplo, yo era amante de la Coca, o sea, Coca-Cola para mí era el, que me conoce así de mucho tiempo atrás, sabía que, a mí era la Coca-Cola, no podía faltarme, y así me gustaba tanto que se ha vuelto como hasta como una droga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he llegado al punto en el que si yo me sentía muy estresada, angustiada, muy presionada con cosas, era así, ¿no? Yo lo único que tenía y quería encontrar era una Coca-Cola fría. Porque yo sentía que si me tomaba la Coca-Cola, tenía una sensación de paz. Y he llegado a ese punto. Entonces algo pasaba y yo veía mi Coca-Cola. Pero es dañino. Y ha llegado un punto donde yo he tenido que ponerle entrar en conciencia y decidir, no, esto no me está haciendo bien. Entonces decido ya no tomar. Al inicito, ¿ha sido fácil? No, veía la Coca-Cola y era... Al inicio no ha sido fácil. Al inicio me seguía como que antojando y he empezado a tener que tomar agua. Y les confieso, para mí el agua antes no era agradable porque yo sentía que era algo sin sentido, sin sabor. Pero ¿qué es lo mejor que deberíamos tomar todos? Agua. Agua es vida, es lo mejor. Pero yo era de las personas que decía que agua no tiene sentido. Siempre tenía que tener un yupicito por lo menos. Pero he tenido en un momento que tomar la decisión de decir, esto no me está haciendo bien y yo necesito cuidarme. Entonces voy a empezar a tomar agua. Al inicio no ha sido fácil, pero proceso, algo de día a día, algo de todos los días tenerme que negar a mí mismo, decir, no me voy a dejar, no. Y he llegado a un punto hoy en el cual les prometo, ya no le veo sentido al refrigerante. A veces hasta puedo verlo así, ¿no? Como que parece gustoso. Y le digo, invítame un poquitito, le digo. Y pruebo, pero ya no es ese gusto de antes. O sea, no sé, ya no le hallo el gusto. Hasta el suco ya ni tanto. Lo que prefiero es agüita. Y quiero que tú entiendas esto. A esa decisión, algunas me dicen, no, Karen, ¿qué has hecho? Has enflaquecido. Agua, hermanas, dejen el refresco. ¿Quieres enflaquecer? Agua.
Pero el detalle es, eso va a traer, o sea, por así decir, no es un chiste más, pero es un beneficio, va a traer un bien. Mi cuerpo va a agradecer de que ya no le esté dañando ahí con colorantes, conservantes, más bien agüita entre. Tiene beneficios. A la larga vas a ver los beneficios. Ese ejemplo yo te estoy poniendo para que tú entiendas de que si bien algunas cosas son difíciles negarse, es difícil tener que decir no, que a la larga vale la pena. Que a la final todo lo que el Señor te pide en su palabra, todo lo que Él te habla, todo lo que le dices que le obedezcas, si tal vez en un inicio se te va a hacer difícil, realmente vas a tener que negarte, vas a llegar a un punto donde ya vas a simplemente caminar y ya va a ser algo natural para ti. Pero muchos no quieren dar ese paso de agarrar su cruz y realmente decidir negarse para seguir a Jesús. Negarse para conocerlo verdaderamente a Él. Muchos no quieren dar ese paso y nos perdemos de mucha bendición. ¿Quieres verlo? Abrí tu Biblia en el libro de Jeremías capítulo 7 versículo 23. En la versión Reina Valera dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. En la versión actual dice: lo que sí les mandé fue que me obedecieran. Solo así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. También les mandé obedecer mis mandamientos para que siempre les fuera bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Bien en tu familia. Wow, bien en tu economía. Bien en tu liderazgo. Bien, no sé qué área tú quieres y quieres que te vaya bien. Y aquí nos está dando Dios el secreto. O sea, te está diciendo, tu obediencia te va a traer bendición. El hecho que tú me obedezcas va a traer bendición. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Hey, aquí en la palabra yo te enseño cómo tú tienes que ser como esposa. Aquí en la palabra yo te enseño cómo tienes que ser tú como marido, cómo tienes que ser como hijo, cómo tienes que ser como empleado, como jefe, cómo tienes que actuar ante las personas. Y si tú simplemente escuchas y obedeces, te va a ir bien. Te va a ir bien. Hay bendiciones que nos estamos perdiendo en la vida simplemente porque no estamos dispuestos a escucharle, ni mucho menos a obedecerle. Y en esta mañana, algo que cuando hubo fue el aniversario, vinieron los pastores, tuvimos la visita de los pastores, y yo me acuerdo que así mientras estábamos sirviendo se me quedó algo y lo anoté y decía: la obediencia empieza cuando no me agrada. La obediencia empieza cuando no me agrada. Si te dice algo, vas a ir. A veces no es fácil, no siempre es agradable. Si no me agrada es porque tengo que obedecer, pero sabiendo que a la larga eso va a valer la pena. Quiero pedirte que te pongas en pie. Esta palabra yo la había traído y lo había compartido en la oración de madrugada. Solo que en la oración de madrugada yo percibí que iba en un sentido no muy diferente, va relacionado, pero en un sentido diferente. Era más en el sentido de realmente percibir la voz de Dios, de poder reconocer, de poder obedecer sus comandos. Sí, pero ya de una manera más personal, así, ¿no? No sé cómo explicarles ahorita bien. Pero en este caso,
lo que Dios, el direccionamiento de Dios en esta mañana van a estas 3 cosas. No. El Señor te está llamando a que respondas a ti mismo. ¿Realmente has tomado esa cruz y has decidido seguirle? ¿Has decidido negarte a ti mismo para seguirle a Él? ¿Realmente eres seguidor de Jesús? Segundo, ¿estás oyendo la voz de Dios? Y te lo dije, el hecho que tú estés aquí no va y sentado escuchando la palabra, el hecho que leas la Biblia solo porque, voy a cumplir el día de hoy, sino realmente estás escuchando la voz de Dios, dispuesto a obedecerle, porque realmente estás escuchando y diciendo: Dios me está hablando y me está mandando que le obedezca. Y realmente yo estoy dispuesto a obedecerle. En esta mañana yo creo y tengo seguridad de que Dios nos está confrontando. Es de negarse a sí mismo. Yo te dije, yo lloré. Leyendo una y otra vez, yo lloraba porque le decía: Señor, el negarse a sí mismo no es fácil. Porque a veces vienen cosas, vienen circunstancias, vienen otras cosas que el enemigo viene y te ofrece. Como te dije, ayer yo tenía el deseo de llegar, largarme en el sofá y descansar, comer y descansar, porque estaba muy agotada. Pero yo sentía que algo me llamaba, no solamente voy a ir a preparar el mensaje, ¿qué voy a hablar? No, me llamaba a tener un momento con Él, de ponerme, yo me puse de rodillas y me puse a orar, a hablar con el Señor, y el Espíritu Santo vino y me envolví de una manera tan especial. Y para mí eso cobró mucho sentido, porque era como decir, es por ahí. He tenido yo que decidir dejar mi voluntad, lo que mi carne quería, que era descansar, echarme, relajarme, a ir al tiempo en el cual Él me estaba llamando, quería ir a un momento de intimidad, de relacionarme con Él, de conocerlo. Y a la final me acabé quedando hasta mucho más tarde, porque mi plan era, voy a ir a prepararme tal vez un rato y después a descansar, porque mañana tenemos otro día por hacer. Pero me entregué a lo que Él me estaba pidiendo. Y fue lo más bonito, fue lo más hermoso, fue lo más especial. Y yo ahí es donde no podía parar de llorar, porque le decía: Señor, gracias. Es ahí donde lo conoces y percibes su amor. Pero eso me lo hubiera perdido si yo hubiera decidido: mejor un ratito voy a leer y mañana en la mañanita me levanto un ratito y me conformo. Me lo hubiera perdido. Y así es, hay cosas que nos perdemos, que el Señor nos está llamando, nos está hablando, pero no queremos hacerlo porque aún seguimos dando lugar a nuestra voluntad. Y sabes que el Señor hoy te está llamando a ti. Te está diciendo: ella, no hagas tu voluntad. En esta mañana Él te está diciendo: por favor, escúchame. Yo tengo cosas de bien para ti. Quiero tu bien, quiero aún usarte, que yo quiero restaurar tu casa, tu familia, tu matrimonio. Yo quiero restaurar tu economía. Yo quiero restaurar tu vida, tu templo. Pero escúchame, por favor, es por aquí. Decidí en esta mañana realmente seguirme. Ya no hagas más tu voluntad. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like.
No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.